La Biblia omitió el verdadero final, pero la niña lo vio. El aire de la pequeña cocina olía a incienso y a un miedo creciente. La mañana era fría en Ciudad de México, y la luz, filtrada por la cortina de la ventana, dibujaba un cuadrado pálido en el piso de cerámica, donde Valeria Navarro, de 3 años, estaba sentada sola. Ella trazaba en el polvo con el dedo minúsculo un símbolo complejo, una espiral de 3 puntas que parecía antigua. Sus labios, antes ocupados con canciones infantiles, se movían ahora en un arameo perfecto. Ella apuntó a la Biblia abierta en la mesa, en un pasaje de Apocalipsis, y murmuró en español: «Él dijo que regresaría en el sol de sangre». Era una profecía que no existía en ninguna versión conocida de las Escrituras. Su madre, Isabel, se acercó despacio, sintiendo el peso de aquella sabiduría profética, intentando tocar la frente de su hija para alejar lo que parecía una fantasía cruel. Pero cuando Valeria repitió la frase, la voz no era de ella. Era un eco grave y adulto que llenó la cocina con una autoridad imposible. De repente, la niña miró hacia el cielo y describió, con detalles científicos y colores exactos, un cambio exacto en el color del sol que sucedería en menos de 5 minutos. El miedo de Isabel se convirtió en una certeza fría y paralizante. Faltaban solo 180 segundos para el sol de sangre, e Isabel percibió que la historia del mundo estaba a punto de comenzar de nuevo. Puebla de Zaragoza no era solo una ciudad, era un cofre de tiempo. Cada casona colonial, cada calle empinada y cada iglesia barroca susurraban historias de siglos. Pero para Santiago Ramírez, de 40 años, esa historia no era un misterio a desvelar, sino un problema de lógica a resolver. Él era un historiador de renombre, un especialista en pergaminos antiguos, y su fe yacía hace mucho tiempo enterrada bajo el frío polvo de los documentos que estudiaba. Santiago vivía para probar que la mayoría de los mitos eran solo errores de transcripción, fallas humanas repetidas hasta convertirse en leyendas. La razón era su templo, la emoción, el enemigo sutil. Él tenía un refugio que trascendía la lógica, su familia. Carmen, su esposa, era el contrapunto pragmático, un ancla gentil en su mar de escepticismo académico. Y Camila, su hija de apenas 3 años, era un pequeño sol en medio del gris de su rutina, un faro de inocencia cuyas risas parecían borrar la rigidez de los siglos acumulados en la oficina. El olor a papel viejo y moho era el perfume de la casa de Santiago. En una tarde de octubre, el sol tenue de otoño intentaba calentar la sala, creando franjas doradas sobre el tapete persa. Santiago estaba inmerso en el análisis de una nota al pie de página de un texto apócrifo, buscando una prueba más de la fragilidad de la creencia humana. El silencio era casi palpable, roto solo por el ruido suave del crayón de Camila sobre el papel. El sonido era familiar, relajante, parte de la música de fondo de su vida común. La voz de antaño. Entonces la música paró. Santiago levantó los ojos, notando el silencio repentino. Camila estaba sentada, con las piernas cruzadas, el crayón amarillo suspendido. Sus ojos castaños, usualmente llenos de la prisa y la alegría típicas de la infancia, se fijaron en un punto invisible en lo alto del estante, como si observaran algo que trascendía el techo y el cielo. Ganaron una profundidad inusual, una gravedad que parecía albergar el peso de innumerables inviernos. No era una mirada de sueño, era una mirada de reconocimiento solemne. Enseguida vino la voz. No era la voz aguda e infantil de Camila. El tono era bajo, casi gutural, y la cadencia, rítmica y antigua. La pequeña niña profirió una frase. Santiago, el hombre de los textos, el maestro de los idiomas muertos, sintió que la sangre se le helaba. La reconoció inmediatamente. Era arameo,
la lengua del día a día de la Galilea de 2 milenios atrás. Su mente, entrenada para la frialdad de los hechos, luchó para procesar lo imposible. La frase era una oración simple, pero la última parte, la interpelación, lo golpeó con la fuerza de un rayo helado. No se llora el fin, se espera el regreso. La página se perdió. El historiador intentó levantarse, pero el shock lo paralizó en la silla. La frase, traducida en su mente, no era solo lingüística, era teológica. Hablaba sobre el destino del mundo, pero lo hacía con una autoridad que la voz de una niña no podría jamás poseer. No fue el idioma lo que rompió la normalidad. Fue el contenido, el sentido que colisionaba de frente con su propio conflicto interno. Su escepticismo, forjado en años de estudio, enfrentaba la urgencia gélida de una verdad que él sentía ser inexplicablemente real. Era una paradoja viva, respirando allí, a pocos metros de distancia. Camila volvió lentamente. El brillo antiguo se desvaneció de sus ojos y ella parpadeó, como si regresara de un largo viaje. Santiago percibió que la respiración volvía a sus pulmones. El alivio momentáneo del regreso de su hija a la realidad infantil fue inmediatamente sustituido por una tensión creciente y silenciosa. ¿Qué había sucedido en los minutos de su ausencia mental? El detalle inquietante, la primera señal de que aquella no sería una historia de histeria, sino una crónica de misterio, vino en un gesto pequeño y definitivo. Con la espontaneidad de una niña que apunta a un juguete favorito, Camila extendió el dedo hacia el estante. El dedo meñique indicó el cajón más alto y cerrado con llave de la oficina de Santiago, un lugar al que ella nunca había sido autorizada a acceder y donde él guardaba los objetos que consideraba vestigios de la superstición familiar. Dentro, escondido bajo viejos libros de contabilidad, yacía un viejo crucifijo de madera oscura, una herencia que él mantenía por respeto, nunca por creencia. Camila, ajena al terror silencioso de su padre, habló en español, con la voz normal y dulce. El hombre de la cruz dijo que el secreto no era el juicio final, papi. Era la promesa de un puente, no de una grieta. Él nos mostró el mapa, pero nosotros solo copiamos la carta. La sala se hundió en un silencio denso y opresor. Santiago no podía respirar. La niña acababa de acceder a un pensamiento que él ni siquiera había formulado conscientemente. La dualidad entre la punición bíblica y una promesa de continuidad. Y ella había ligado ese concepto al único símbolo de fe que él intentaba activamente ignorar. El tono de la tarde osciló entre la levedad de la voz infantil y la extrañeza escalofriante del mensaje. No hubo gritos ni pánico, solo la certeza helada de que la estructura lógica de su vida acababa de resquebrajarse. El pequeño crucifijo, que nadie veía desde hacía años, era ahora el centro de un misterio que desafiaba la historia y la fe. Santiago sintió el primer toque de aquel carrusel emocional, una subida abrupta de miedo y fascinación, seguida por la bajada fría de la duda. ¿Qué haría el escéptico cuando la evidencia viniera de su propia hija y hablara una lengua que solo él podía entender? Aquel era el nuevo normal, y era insostenible. La búsqueda del racionalista. Lo que siguió a aquellas palabras en arameo y a la mención del mapa no fue el pánico que Santiago, el historiador, esperaría de una familia en shock. Fue algo más insidioso, la batalla interna de la razón contra lo inexplicable. Santiago, el racionalista convencido, inició una investigación, pero no sobre la profecía. Él se investigaba a sí mismo y a su hija. El miedo sutil era que estuviera presenciando el inicio de una histeria familiar, o peor, que el peso de sus años de estudio estuviera finalmente cobrando un precio en su cordura. Él intentó encuadrar el evento en categorías conocidas.
¿Sería criptomnesia el recuerdo de algo leído u oído sin que la fuente fuera identificada? ¿Habría Carmen, en algún momento de distracción, leído algo en voz alta? Él hojeó todos sus libros de textos apócrifos, verificando cada cita y término. La frase de Camila sobre el puente y no la grieta no estaba en ningún documento de fácil acceso. La tensión crecía de forma contenida, manifestándose en los pequeños gestos. Santiago dejó de dormir noches completas, dedicándose a un estudio frenético que no buscaba la verdad, sino la negación de ella. Carmen, por su parte, observaba a su marido sumergirse en aquella espiral de lógica defensiva, sintiendo la subida lenta de la preocupación mezclada con la empatía por él. El paso siguiente fue la búsqueda de un apoyo externo. Santiago necesitaba una conclusión médica para silenciar la duda que latía en su sien. Él buscó al doctor Ricardo Cárdenas, pediatra y amigo de muchos años, un hombre de ciencia cuya autoridad él respetaba. El consultorio médico era un refugio de luz blanca y olor a alcohol, un contraste con la penumbra histórica de la casa en Puebla. Tras exhaustivos exámenes pediátricos, el doctor Cárdenas miró a Santiago con una expresión que no era de preocupación médica, sino de perplejidad. Físicamente, Santiago, la niña está perfecta, concluyó, en un tono bajo. Psiquiátricamente, la coherencia de su discurso, si ignoramos el contenido, es alarmante. No manches, no es fantasía común, Santiago. Ella describe lo que dice haber visto con la misma certeza que describe el color de una muñeca. No hay señales de invención o trastorno conocido. Este test profesional solo intensificó la tensión. No había pánico, solo un desconcierto creciente. La mirada escéptica, la mirada del público representada por los ojos del doctor Cárdenas, había sido silenciada por la falta de un diagnóstico racional. El misterio había superado el primer muro de la razón. El siguiente estadio de la experiencia fue la manifestación de las primeras pruebas concretas, evidencias que forzaron a Santiago a confrontar lo inexplicable no ya en su mente, sino en el papel. Camila paró de dibujar formas infantiles y comenzó a garabatear. Sus dibujos ahora parecían cartas celestes o complejas secuencias numéricas. Eran trazos imprecisos de niña, pero el patrón era innegable. Santiago, forzado a confrontar lo que la fuerza que se opone en sí intentaba negar, dedicó noches a comparar los dibujos con sus propios estudios de textos apócrifos sobre la simbología del fin de los tiempos. Las coincidencias eran estadísticamente imposibles para la mente de una niña. Los garabatos de ella formaban diagramas de sectas cristianas primitivas que no sobrevivieron a la Edad Media. Él encontró un símbolo específico, una variación del chirró, que era usado solo por una oscura orden monástica que él había estudiado para un artículo académico años atrás. Un detalle que no estaba en libros populares, sino enterrado en notas al pie de página especializadas. El carrusel natural de emociones en este momento alternó subidas y bajadas de tensión entre los padres. Carmen, al ver a su hija concentrada en aquellos dibujos, sintió un alivio leve por ver a la niña comunicativa y absorta en una actividad, pero esa emoción fue rápidamente sustituida por la duda, que era el abismo entre ella y Santiago. Ella veía la coherencia en la niña, pero veía la desesperación velada en el marido. Él, el hombre que siempre exigió pruebas, estaba siendo inundado por ellas, y aún así se resistía a aceptar lo que sus ojos veían. Santiago se convirtió en aquel momento en la fuerza que se opone principal. Su escepticismo interno era la muralla más difícil de quebrar. Él temía que, al dar crédito a su hija, estaría abrazando la locura, el fanatismo que él dedicó la vida a desmantelar. La escalada de tensión se manifestaba en el silencio entre la pareja. Era un abismo de fe versus razón,
un confrontamiento mudo sobre el futuro de Camila. Ellos no discutían a la niña, sino lo que ella representaba, el fin de la certeza en sus vidas. El objeto que se convirtió en el símbolo central de la crisis, el viejo crucifijo de madera oscura, yacía ahora sobre la mesa de centro. Santiago lo había sacado del cajón, no para veneración, sino como un objeto de estudio, un punto de interrogación mudo entre él y Carmen. Su presencia era un recordatorio constante de la frase imposible de la hija, coordenadas y el colapso de la lógica. Una noche, Santiago estaba exhausto, observando uno de los dibujos de Camila. Contenía una secuencia numérica compleja que él había intentado, sin éxito, asociar a fechas históricas. Carmen, en un gesto de ternura y súbita lucidez, tomó el dibujo. Ella no era historiadora, era pragmática. Ella no buscó fechas, sino patrones. «Santiago», ella susurró la voz tensa, «esas no son fechas, son coordenadas». Santiago se acercó, el corazón acelerado. La secuencia de números, cuando era leída bajo la lógica de la navegación, apuntaba a un punto remoto en el Mar Caribe, una pequeña y olvidada isla cercana a la península de Yucatán. Una isla conocida por albergar las ruinas de una orden monástica medieval que él había citado brevemente en su tesis. En aquel momento, el alivio de una posible pista chocó con el miedo de la confirmación. La bajada de la tensión fue brusca. La negación se estaba desintegrando. El hecho estaba allí, innegable. Ya no se trataba de fe, sino de la existencia de un secreto que el tiempo y la historia habían intentado enterrar. ¿Qué encontrarían si seguían el mapa que la niña había sugerido? El descubrimiento de las coordenadas geográficas en los garabatos de Camila funcionó como un shock sísmico que desintegró el último pilar de la lógica de Santiago. Ya no estaba lidiando con el trauma, la criptomnesia o la histeria. Estaba encarando la matemática imposible. La mano de una niña había trazado la ubicación exacta de un lugar olvidado, conocido solo por estudiosos de textos oscuros, ligándolo a una profecía en arameo y a un crucifijo escondido. La fuerza que se opone, el escepticismo arraigado del historiador, estaba en colapso. Santiago pasó días en un estado de agotamiento silencioso, deambulando por la casa, incapaz de tocar sus pergaminos. El olor a papel viejo, antes su confort, ahora parecía el olor de una mentira secular. Lo inexplicable se había repetido de forma tan coherente que lo obligaba a la aceptación, generando emociones conflictivas. Miedo a la vastedad de lo que estaba a punto de descubrir y una fascinación avasalladora por la magnitud de la verdad. Carmen, la persona en el centro de la experiencia, observaba a su marido. Ella no intentó convencerlo, solo ofreció silencio y presencia. La casa estaba envuelta en una quietud pesada, donde los sonidos de la ciudad y el ruido de la lógica parecían distantes. La quiebra total de la lógica, el momento definitivo del giro, ocurrió durante la madrugada, en el ápice de la desesperación de Santiago. Santiago estaba a punto de tirar los dibujos de Camila al fuego de la chimenea, un acto de purificación escéptica, cuando la niña lo llamó desde el cuarto. Camila no estaba agitada. Al contrario, estaba serena, acostada, con la misma claridad penetrante en los ojos que Santiago ya había visto antes, pero ahora sin el terror. Era una calma que inspiraba reverencia. Ella se levantó y lo guió, no a un libro, sino al mapa antiguo de la península de Yucatán, una pieza de estudio colgada en la pared de la oficina. El mapa, impreso en sepia desvanecida, era solo un objeto decorativo para el mundo exterior. Con el dedo minúsculo y firme, ella apuntó a un punto remoto y casi ilegible, el nombre de una orden monástica medieval extinta, cuyo nombre solo existía en notas al pie de página oscuras de los estudios de Santiago. Ellos guardaron el tercer canasto, el canasto de la esperanza,
la enseñanza de que el fin es un recomienzo. La confirmación fue brutal. Santiago supo que el lugar y la orden eran solo notas en sus propios artículos académicos. Ninguna niña de 3 años, en Puebla, podría tener acceso a tal información. La lógica estaba hecha añicos, transformándose en una certeza inquebrantable. En este momento, la alternancia natural de emociones alcanzó su punto más fuerte. Santiago, el escéptico, sintió una fascinación avasalladora por la conexión que su hija hacía con la historia oculta. Pero inmediatamente esa subida de curiosidad era atemperada por una culpa fría por haber dudado de la cordura de ella. Él percibió que había perdido semanas buscando la prueba de la enfermedad, cuando debería haber buscado la prueba del misterio. Carmen, por su parte, sintió el descenso de la tensión. Ella lloró, no de miedo, sino de una profunda esperanza y empatía. La misión que la hija cargaba parecía ser de redención, un peso que no era punitivo, sino amoroso. La familia estaba siendo llamada a ser guardiana de una verdad ancestral. La revelación íntima e inédita era que el mensaje original sobre el destino de la humanidad no era de punición y juicio final, sino de una transformación energética y cósmica, un renacimiento para el cual la humanidad debería prepararse. Camila, con la sabiduría que no era suya, sugería que esa verdad había sido deliberadamente omitida por generaciones, tal vez por miedo al pánico, o para mantener el control dogmático sobre la fe. La duda racional se transformó en una búsqueda desesperada y emocional. Santiago comprendió que la mayor prueba era su propia transformación interna. Él no podría vivir con el peso de ignorar una verdad que había atravesado milenios y que había escogido a su hija como mensajera. El pergamino, el canasto de la esperanza, no era un documento para el mundo, era una guía para su propia alma. El viaje a la península. La preparación para la próxima etapa fue silenciosa. Santiago comunicó a Carmen su decisión. Él viajaría a la isla en el Mar Caribe que su hija había señalado. Él no buscaba la gloria académica o la publicación bombástica, sino la validación de que Camila estaba segura en su cordura y conectada a algo mayor. Partió llevando consigo solo una pequeña mochila y el viejo crucifijo de madera oscura, que ya no era un símbolo de superstición, sino un mapa silencioso para lo desconocido. La última imagen que Carmen tuvo de él fue la del historiador, ahora un buscador, parado en la puerta, observando el cielo de Puebla con ojos que parecían, por primera vez, ver más allá de lo visible. Santiago no estaba partiendo en busca de un secreto, sino en busca de una confirmación para poder volver y proteger la inocencia y la misión de su hija. La pequeña isla del Caribe, envuelta en un sol cegador, parecía flotar en una dimensión paralela a Puebla. Santiago, el hombre que vivía para el polvo de las bibliotecas, llegó a aquel lugar inhóspito, movido por una certeza que trascendía su profesión. No buscaba un hallazgo arqueológico. Él buscaba la validación de que su hija estaba segura en su cordura, y al mismo tiempo buscaba la redención de su propio escepticismo. Él era, ahora, la persona en el centro de la experiencia. Tras días de investigación infructuosa en la pequeña comunidad local, él encontró lo que buscaba: un antiguo monasterio en ruinas, corroído por el salitre y el tiempo, el último vestigio de la orden monástica que Camila había nombrado. El lugar era silencio puro, solo el ruido del viento y del mar rompiendo la quietud. El archivo, en la parte más fría y subterránea de la ruina, estaba sellado y olvidado. Santiago forzó la entrada, no como un vándalo, sino como alguien impulsado por una fuerza mayor. Allí, en una repisa de piedra, él encontró lo que Camila llamó el tercer canasto. Una caja de madera oscura, simple, sin ornamentos, conteniendo un único pergamino sellado con cera antigua. La catarsis de Santiago, la escena sensorial y simbólica,
ocurrió en el momento en que él tocó la caja. No hubo el ruido de una explosión o el ruido de un evento grandioso, pero el silencio se volvió ensordecedor. La luz del sol, que entraba por una grieta en el techo, no brilló, sino que se volvió suave, dorada, iluminando la sala fría con una intensidad que parecía venir de ninguna parte. La tensión alcanzó el momento de mayor intensidad emocional. El historiador, el hombre que había pasado la vida desconstruyendo mitos, estaba allí, de rodillas, ante una prueba irrefutable de que había un secreto que el tiempo no había conseguido apagar. El corazón de Santiago latía contra sus costillas con la fuerza de un tambor ancestral. Él abrió la caja. El pergamino, enrollado y atado con un fino cordón de cuero, estaba pesado y frío al tacto. Él dudó. Lo que estaba a punto de leer podría destruir el mundo que él conocía. El confrontamiento interno entre fe y razón, miedo y aceptación, vida y muerte, ocurrió en aquel milisegundo. El miedo a abrazar la locura luchó contra la certeza que su alma había sentido desde el primer susurro en arameo de su hija. Santiago no necesitó desenrollar el pergamino. En el instante en que sus dedos callosos de historiador tocaron el papel antiguo, él vio, no con los ojos, sino con la mente, una visión vívida y fugaz, un flash que contenía la esencia de todo el mensaje. Él vio la figura del carpintero de la Galilea, no en agonía en la cruz, sino de pie, en un campo de trigo dorado, sonriendo con una comprensión infinita. La mensaje no estaba escrita en el pergamino, estaba impresa en su alma. Una serie de instrucciones amorosas sobre la continuidad de la conciencia, la no separación entre las dimensiones y la promesa de que el destino de la humanidad no era el miedo. El secreto incuestionable era simple. El fin no es una extinción, sino una graduación. La humanidad en su dolor eligió el miedo en lugar del amor. La verdad había sido guardada porque el mundo no estaba listo para entender la no separación. El juicio final era solo el momento en que la conciencia haría la elección entre la grieta del miedo y el puente de la esperanza. El toque en el pergamino fue la catarsis de Santiago. Él sintió el peso de años de escepticismo y la culpa por haber dudado de su hija ser liberados por una aceptación total. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de alivio y liberación. La tensión fue finalmente liberada por una profunda comprensión. Él comprendió que el pergamino, el canasto de la esperanza, no necesitaba ser leído por el mundo. Su función era transformar a aquel que lo encontrara. El historiador escéptico había muerto en aquel sótano frío. El hombre que se levantaba era el padre que había recuperado la fe, no en un dogma, sino en la verdad susurrada por su hija. La preparación para la resolución estaba completa. Él dejó el pergamino en la caja de madera oscura. Su valor no era lo que contenía, sino lo que había cambiado en Santiago. Santiago regresó a Puebla no como un triunfador, sino como un iniciado. Él no trajo el pergamino, porque no era necesario. El mensaje ya estaba implantado en su alma, la prueba irrefutable de que la fe no necesitaba cimentarse en la lógica, sino en la certeza que reside más allá de la razón. Él no le dijo a Carmen y Camila lo que había leído. No podía hacerlo con palabras. El secreto del canasto de la esperanza no era para ser comunicado, sino para ser vivido. La tensión había desaparecido. En la casa de Puebla, ahora, no había la presión de lo inexplicable, sino una profunda calma. El ambiente, antes tenso por la lucha entre la razón y el misterio, se volvió un refugio de paz. Santiago ya no buscaba la negación en sus libros. Él se sentaba con Camila, observándola dibujar, no con miedo, sino con una profunda reverencia por el canal puro que ella había sido para la verdad. Su relación con el mundo exterior también cambió. Él volvió a su trabajo, pero el escepticismo había sido sustituido por un profundo respeto por lo desconocido.
la certeza de que el miedo de la ciencia no debe silenciar la esperanza del alma. El trauma del escepticismo, la fuerza que se opuso, fue curado por la aceptación del amor incondicional. Él nunca más miraría una nota al pie de página como solo un error. La nota al pie de página era, muchas veces, el secreto. La crónica se cierra dejando una duda poética y profunda en el aire. El pergamino original, la serie de instrucciones amorosas sobre la continuidad de la conciencia, permaneció oculto en la isla caribeña, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para escuchar lo que la historia necesitó omitir por amor y, paradójicamente, por miedo a que la verdad plena generara pánico. El mensaje era de transformación, pero la humanidad, en su libre albedrío, eligió el juicio. El narrador concluye con un tono de crónica investigativa y nos preguntamos si la mayor revelación sobre el destino de la humanidad fue confiada a la voz más simple y a la inocencia de una niña de 3 años, un canal puro y desprovisto de miedo. ¿Cuántas otras verdades cruciales estamos ignorando por no escuchar las voces que hablan el lenguaje de la simplicidad? Tal vez el secreto no esté enterrado en ruinas o codificado en pergaminos, sino en las palabras que ignoramos en la prisa de buscar la lógica. El fin, después de todo, no era la última página del libro de la vida, sino la promesa de un prefacio escrito en la luz de la esperanza. Y esa luz, que había venido de una pequeña niña en Puebla, continuaba brillando, invitando a la conciencia a dar el primer paso hacia el reencuentro cósmico.